La historia de San Juan de Lurigancho no se conoce en su verdadera magnitud e importancia, y no existe una visión integral de su proceso histórico. Quédate en el video para que sepas cómo era antes San Juan de Lurigancho. Desde los orígenes de la presencia humana en el Perú, el Valle del Lurigancho fue testigo del proceso de dominación del hombre hacia la naturaleza. Un valle fértil, con una flora y fauna capaz de atender las necesidades de los primeros pobladores, hombres cazadores nómadas quienes posteriormente decidieron asentarse en esta zona. Durante los miles de años y a través del proceso natural de evolución, fueron apareciendo las primeras civilizaciones, motivadas por la adoración a sus deidades a través de estructuras y templos, y haciendo de la agricultura su principal actividad. Este valle fue testigo de diferentes etapas históricas del Perú. Aquí estuvieron presentes los Huari, Chavín, Ichma, Incas, españoles y en la actualidad más de 1 millón de habitantes, la gran mayoría de origen provinciano, pero desconocedores de la impresionante historia que encierra este valle. En el año 1987, Jacques Poloni, historiador europeo a solicitud del gobierno municipal de turno, dio inicio a la investigación histórica del valle, dando a conocer muchos datos que a la fecha eran desconocidos. Años después, investigaciones in situ realizadas por el Instituto Cultural Lurigancho a cargo del arqueólogo Julio Abanto Yaque, nos acercan más al real proceso histórico del distrito. Investigaciones complementarias del historiador Juan Fernández ahondan más detalles que hacen de San Juan de Lurigancho un distrito privilegiado histórica y culturalmente. Si bien los pobladores de este populoso distrito desconocen la existencia de estas investigaciones, el presente trabajo busca ser una fuente de información al respecto. A continuación les presento un breve resumen acerca del proceso histórico de nuestro distrito, dividido en 5 capítulos, desde los primeros pobladores hasta la etapa moderna. Espero que sea de gran ayuda y sobre todo permita a todos los interesados conocer más acerca de la historia de este populoso distrito. Primeros pobladores del Valle del Lurigancho. El Valle del Lurigancho era una zona llena de vida, abundante vegetación, incluso hasta hace unas décadas se podía encontrar pumas, zorros, venados, lechuzas, gavilanes, vizcachas y reptiles de todo tipo. Esto motivó a una temprana presencia humana en la zona. Gracias al hallazgo de diferentes tipos de puntas y herramientas líticas en la zona, es que se puede situar los primeros asentamientos entre los 6.000 y 8.000 años antes de Cristo, formado por cazadores nómadas y recolectores. Estos grupos humanos cazadores se caracterizaban por tomar los recursos tal y como los encontraban en su estado natural, pero practicaban el nomadismo, el cual era el modo de vida, mientras el sedentarismo se presentaba excepcionalmente. El hombre primitivo no contaba con una morada fija, vivían en cuevas, refugios y otros abrigos naturales los que ocupaban por breves temporadas de acuerdo a las variaciones del clima. La existencia de puquiales proveían suficiente agua a quienes se aventuraban a explorar la zona. Uno de los lugares habitados en estas épocas fue Pedreros, ubicada a la margen derecha del río Rímac, entre el actual Campoy y Huachipa. Los ruricanchos. El término ruricancho deriva del quechua costeño que significa los canchos del interior, que es como se le conoció a este grupo cultural en el siglo XVI, haciendo referencia a su lugar de origen. Sin duda alguna es que de este vocablo se deriva el actual nombre del Valle Lurigancho. Los ruricancho fueron uno de los grupos seguidores de Pariacaca, originarios de la zona geográfica de Guarochiri, e invadieron los valles de Lima y se asentaron sobre lo que ahora conocemos como Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho y el poblado de Santa María de Huachipa.
7. La zona se extendió desde Piedra Lisa por una faja angosta en su nacimiento en Tres Compuertas, que es el vértice del Cerro San Cristóbal, con una longitud aproximada de 52 kilómetros, para terminar en la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia. Los Ruricancho peregrinaban a Pariacaca, puesto que se decían descendientes de este mítico conquistador ya convertido en deidad. Estos pueblos se hallaban ligados en tradiciones y costumbres, por lo que resultaban herederos de las tradiciones de Guarochirí. Pariacaca fue posiblemente un gran líder guerrero, que en tiempos remotos conquistó parte de la Sierra de Lima y, a su muerte, fue elevado a la categoría de divinidad por los miembros de su grupo cultura. Los ruricanchos estaban organizados en jefes o curacas, quienes estaban encargados de un número determinado de familias. Entre los principales monumentos arqueológicos tenemos Huaca, Mangomarca. Ubicada en la avenida Santuario, el nombre proviene de la palabra quechua costeña Mancumarca, que significa pueblo de los señores. Mangomarca es una especie de centro urbano o ciudadela prehispánica que por su monumentalidad, extensión y características únicas en la localidad, debió ser la capital o centro político. Pudo haber sido ocupado desde la época chavín, debido a que los cimientos de la estructura están sobre piedra. Fue un centro poblado en la época Huari, teniendo cierta vinculación con Cajamarquilla. 9. A la llegada de los Ruricancho, Mangomarca se convirtió en un importante centro ceremonial y político, pero a la llegada de los españoles quedó abandonado. El poblamiento de esta zona fue alrededor de los 300 DC, su ocupación más notoria ocurrió entre los 1000 y 1450 DC, época en que prosperaron los Ruricancho, y luego con la ocupación inca entre 1460 y 1535 DC. La ciudad fue arrasada en los años 50 y 60 del siglo pasado, para usarlos como área agrícola y luego lotizada con fines de vivienda. Fortaleza de Campoy se encuentra ubicado en las faldas del cerro, casi en el límite de Zárate y Campoy. Es un conjunto de recintos construidos en terrazas, resguardada por altos paredones de más de 3 metros de altura que dominan el valle. Por sus características debió ser el segundo complejo en importancia después de Mangomarca. Estuvo activo durante la ocupación de los Ruricancho y durante la ocupación inca. Al parecer fue un centro administrativo también usado como vivienda por el curaca y su élite. En la parte baja se encontraban los terrenos de cultivo. Nevado de Pariacaca. Se encuentra ubicado a la entrada del asentamiento humano Canto Chico del mismo nombre. Su origen se remonta a los 1300 DC, fue un pequeño centro poblado con diferentes sectores, destacando los de uso administrativo y religioso. Fue ocupado por los jefes locales Ruricancho y luego reutilizado durante la ocupación inca como centro administrativo. Actualmente no queda más que un amontonamiento de barro, aún se pueden apreciar sus paredes destruidas. Los incas aparecieron alrededor del año 1200 de nuestra era. La expansión hacia la costa central se inicia luego de la coronación del Inca Pachacútec. Entre la década de 1450 a 1470 bajo el reino de Pachacútec, el Valle del Urigancho fue integrado de manera pacífica al Tahuantinsuyo. Capac Yupanqui, hermano de Pachacútec, y Tupac Yupanqui, su heredero, dirigían el ejército inca, y en los límites del señorío Ixtma ambas autoridades llegaron a un acuerdo, convenio por el cual el señorío sería integrado al imperio. Por su parte, los incas respetaron la cultura y el dios, pues le tenían gran consideración. El avance imperial continuó sin mayores contratiempos a través de los valles de Omas, Mala y Chilca, llegando a Ixtma, o sea la comarca de Lima, a fines de la referida década. En Ixtma se pactó un convenio específico con el Atún Curaca del señorío, gracias posiblemente a la influencia de Tupac Yupanqui, a quien su madre había confiado que el dios Yunga era el creador del mundo. Inmediatamente después, Capac Yupanqui avanzó hacia el Valle del Chillón, donde tuvo que vencer la resistencia que le puso el Colli Capac, secundado por los curacas subordinados al señorío de Colli, entre los que se encontraban el Regulo de Quibí. Posteriormente los incas continuaron su avance victorioso.
después de la caída de Atahualpa en Cajamarca, y los frustrados intentos por parte de los españoles de tener una capital en la serranía, se trasladaron hacia la costa central. Así se funda la ciudad de Lima, un 18 de enero de 1535 en las tierras que estaban a cargo de Taulichusco, último curaca de Lima. El curacazgo de Lurigancho empezó a ser conocido por los españoles como el Valle del Lurigancho, como una interpretación de la palabra Lurigancho, nombre de los pobladores de la zona. No se tiene registro exacto de la fecha de la fundación de la reducción y doctrina del Lurigancho, hecho que pudo darse muy probablemente en 1571. Es posible que originalmente sea llamado Todos los Santos del Lurigancho, pero siempre fue conocido como San Juan Bautista del Lurigancho. Reducción de San Juan Bautista del Lurigancho. Buscaban evangelizar a los indígenas que habitaban la zona. No se tiene registro exacto de la fecha de la fundación de la reducción y doctrina del Lurigancho, hecho que pudo darse muy probablemente en 1571. Es posible que originalmente sea llamado Todos los Santos del Lurigancho, pero siempre fue conocido como San Juan Bautista del Lurigancho. Reducción de San Juan Bautista del Lurigancho. Buscaban evangelizar a los indígenas que habitaban la zona. El Valle del Lurigancho era una zona fértil gracias a sus buenos suelos, y al sistema de riegos por acequia implantado en todo el Valle de Lima desde tiempos prehispánicos. La función agrícola de la zona estaba destinada a satisfacer la demanda de los limeños. Así se desarrolló el sistema de haciendas, el cual se fundamentó en la explotación de la mano de obra, sean indígenas, negros o chinos. A pesar de que la legislación colonial prohibió que en los pueblos de indios vivieran otros grupos étnicos con el objetivo de mantener aislados a los primeros, estas comunidades se convertían rápidamente en centros de interrelación para todas las castas. Gracias a un padrón de población que se hizo en mayo de 1790, se conoce que la población que habitaba el Valle del Lurigancho era 591 personas, conformado por 36 españoles, 69 indios, 32 mestizos, 9 pardos y 445 negros. El predominio de los negros indica que prácticamente desapareció la población nativa, y fue reemplazada por los negros como trabajadores agrícolas en las haciendas. Así, durante la ocupación española, la población del valle cambió totalmente. El actual distrito de San Juan del Lurigancho se creó en 1967, pero el territorio que ahora lo conforma pertenecía al distrito de Lurigancho creado por Bolívar el 21 de enero de 1825. El Parlamento se encargó de ratificar esta creación el 2 de enero de 1857. Su capital era el pueblo del mismo nombre. El distrito de San Juan del Lurigancho estaba compuesto por grandes haciendas, en su mayoría rodeado por establos, rancherías, bosques, lagunas y riachuelos que resaltaban su verde paisaje, cuya población se interconectaba a través de estrechos caminos, donde era frecuente ver circular carretas, carruajes y en algunos casos una que otra calesa, que orgullosos conservaban algunos hacendados. Sin embargo, debe destacarse el criterio cívico de la población, pues a lo largo de los años tuvieron mucho cuidado de proteger los lugares turísticos del distrito como ruinas, casonas, monumentos arqueológicos, y por supuesto el pueblito de San Juan del Lurigancho, el que supieron conservar tal como era en la época colonial hasta hace pocos años. San Juan del Lurigancho, hoy. El centralismo y el relativo abandono en que se encontraban las provincias del PER provocaron una ola de migraciones a la ciudad de Lima desde los años 50, que luego continuó con la subversión. En estos años San Juan del Lurigancho pasó a ser de zona agrícola a zona urbana. Hacia 1960 Zárate, Canto Grande y Mangomarca comienzan a ser urbanizados. Canto Grande se divide en las urbanizaciones de Canto Bello, Canto Sol, Canto Chico, etc. La construcción de la vía de evitamiento obliga al traslado de los pobladores de Cantagallo a las nuevas urbanizaciones de Caja de Agua, Chacarilla de Otero. Después surgen Huáscar, Vallobar, Arriba Perú, Cruz de Motupé, Guanta, Las Flores, entre otros, en un proceso que continúa.
Cada urbanización termina concentrando varios asentamientos humanos que se van expandiendo a la redonda hasta las faldas y cumbres de los cerros. Este crecimiento desordenado de gente venida de todo el Perú representa nuevos problemas, nuevas formas de relaciones sociales y también nuevos retos. La reforma agraria de 1968 motivó a que muchos dueños de haciendas y terrenos de cultivos vendieran sus propiedades en forma de lotes para viviendas antes que el gobierno militar procediera a expropiarlos. Asimismo, el tráfico ilegal de terrenos aceleran el proceso urbanizador. El resultado es un distrito con una gran heterogeneidad étnica, cultural y social. Bueno amigos, esto fue un pequeño resumen de la historia de San Juan del Lurigancho. Espero les haya gustado y no olviden comentar y dejar sus me gusta. Hasta la próxima.